Bien, una vez que ya nos hemos metido en el concepto de espacio vectorial y hemos visto lo que es un subespacio, recordad que un subespacio simplemente era como un subconjunto, es un subconjunto del espacio vectorial que considerado en pequeño sigue siendo un espacio vectorial, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora conceptos importantes dentro de, digamos, del mundo de los espacios vectoriales. El primer concepto importante que vamos a analizar va a ser el de dependencia e independencia. Estos son conceptos que van asociados a un conjunto de vectores. Los vectores recordar, son elementos de un espacio vectorial. Entonces, diremos, o sea, formalmente se dice que un conjunto de vectores v1, v2, vn, al poner vn me estoy refiriendo que pueden ser 3, 4, 5, 6, los que queráis. Son linealmente dependientes si existen, bueno, aquí me he colado, sería una n, si existen unos escalares, o sea, unos números reales, de manera que si nosotros establecemos una combinación de ellos igualada a ceros, entonces algún lambda sub i tiene que ser distinto de cero. Para entender esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Mirad, aquí tenemos el espacio vectorial R2. Y de R2 vamos a coger un conjunto de vectores, a los que llamaremos U, V y W. Entonces, la pregunta es si este conjunto es linealmente dependiente o no. O sea, que aquí, como es una pregunta, pues faltaría lo que es el símbolo de interrogación. ¿Es el conjunto, es un conjunto linealmente dependiente o no? Bien, pues lo que tenemos que hacer es establecer una forma de hacerlo, no es la forma más rápida de hacerlo. Yo lo voy a hacer de dos maneras, para que veáis luego cuál os merece la pena. Primero lo vamos a hacer acudiendo a lo que es a la propia definición. Vamos a hacer un número lambda 1 multiplicado por el primer vector más un número lambda 2 multiplicado por el segundo vector, que era v, más un número que llamaremos lambda 3 multiplicado por el tercer vector. Y eso se va a igualar al 0, pero el 0 significa, este 0 que hay aquí, significa el vector 0. Pero ¿cuántas coordenadas tiene que tener el vector 0? Pues las mismas que tengan los vectores que he cogido. Como son vectores de R2, pues será igual al 0 de R2. Eso lo he puesto aquí. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar. Pues voy a multiplicar el lambda 1 por ese vector, el lambda 2 por ese y el lambda 3 por ese. Y aquí me va a quedar, ya sabéis que el lambda 1 multiplica al 1 y al 3. Pues me va a quedar lambda 1 por 1, me va a quedar lambda 1, lambda 1 por 3, pues son 3 lambda 1. Lo mismo voy a hacer con el lambda 2. Lambda 2 por 2 son 2 lambda 2, y lambda 2 por menos 4, pues menos 4 lambda 2. Y ahora con el lambda 3, pues lambda 3 por 4 son 4 lambda 3, y lambda 3 por 2 son 2 lambda 3. Y eso tiene que ser igual al 0, 0. Bien, lo que voy a hacer ahora es coger la primera coordenada de este, más la primera coordenada de este, más la primera coordenada de este, y le voy a igualar a 0. O sea, voy a poner lambda 1 más 2 lambda 2 más 4 lambda 3 tiene que ser igual a 0. Esto serían con las primeras coordenadas. Voy a hacer lo mismo con las segundas coordenadas, que son las que voy a marcar en verde. Y será pues 3 lambda 1 más 2 lambda 2, más 3 lambda 1 más menos 4 lambda 2, menos 4 lambda 2 y más 2 lambda 3, tiene también que ser igual a 0. Bien, esto lo voy a copiar para no tener que copiar. Vale, lo pego aquí. Y ahora tenemos que resolver un sistema que tiene, este sistema tiene, voy a hacer una cosa primero, y pegar. Vale, estupendo, pues si me falta espacio. Bien, tengo que resolver el sistema este. A la hora de resolver el sistema este, yo aconsejo, aquí lo podéis hacer o bien utilizando el método de Gauss,
o lo podéis hacer por determinantes. Fijaros que tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, un sistema en el que el número de incógnitas supera al número de ecuaciones. Entonces, como tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, normalmente lo que tenemos que conseguir es que nos quedemos con el mismo número de incógnitas que ecuaciones. O sea, si hay dos ecuaciones, pues tendríamos que tener dos incógnitas. Si hay tres, es que sobra una. Entonces, lo que vamos a hacer es, de las tres incógnitas que tengo, que son lambda 1, lambda 2 y lambda 3, una de las tres incógnitas la voy a pasar al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. ¿Cuál? Pues, a ver, para pasarlo al lado derecho, imaginar que yo paso, o sea, la idea sería la siguiente. Voy a escribir el sistema en forma matricial. Posiblemente a los que vengáis del bachiller, pues esto os tiene que sonar. Mirad, aquí he puesto los coeficientes del lambda 1. Recordad que aquí hay un 1, o sea, he puesto este 1 y este 3, aquí y aquí. Luego he puesto el 2 y el menos 4, que están aquí y aquí, y luego el 4 y el 2, que están aquí y aquí. El igual se indica con esa raya, y luego tengo los términos independientes que los tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es anular ese número. Esta simple operación va a hacer que sea mucho más sencillo calcular lo que vale lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Bien, para hacer 0 en ese 3 voy a hacer fila 2 menos 3 veces fila 1. Bien, la fila 2 tiene un 3, un menos 4, un 2 y un 0. Y la fila 1 por menos 3 me va a quedar menos 3, menos 6, menos 12, 0. Y aquí me queda 0, menos 10, menos 10 y 0. Me queda 0, menos 10, menos 10 y 0. Bien, pues la idea sería, una vez que tengo la matriz escalonada, lo que voy a hacer es pasar la última incógnita, voy a pasar la última columna a esta parte. O sea, si yo escribiese eso en forma de matriz, tendría lambda 1 más 2 lambda 2 más 4 lambda 3 tiene que ser igual a 0. Esa sería la primera fila, esta de aquí. La segunda fila va a ser esta, que será menos 10 lambda 2 menos 10 lambda 3 igual a 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar la tercera incógnita aquí. Y me va a quedar lambda 1 más 2 lambda 2 igual a menos 4 lambda 3. Lo de hacer el 0 este que he hecho aquí es importante. No es importante, pero nos va a ayudar luego a la hora de resolver. Porque una de las dos ecuaciones se va a quedar más sencilla. Fijaros que la segunda ecuación se ha quedado un poco más sencilla. Sí que es verdad que lleva aquí un 10 y un 10, pero bueno, eso luego se puede simplificar. Y la segunda ecuación se va a quedar menos 10 lambda 2 igual a 10 lambda 3. Bien, a la incógnita que hemos pasado a la parte derecha, a esa incógnita deja de ser incógnita y se convierte en parámetro. Entonces, una forma de indicar que esa incógnita se ha convertido en parámetro es cambiándole el nombre. Por ejemplo, lambda 3 va a ser igual a t. Y la t puede ser cualquier número, ¿vale? O sea, la t podría ser cualquier número. Pensar en un número, pues la t podría ser ese número. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, me voy a la segunda ecuación, que es la más sencilla, y me va a quedar que menos 10 lambda 2 tiene que ser igual a 10 lambda 3, que es t. Y la lambda 2, pues me va a quedar 10t partido de menos 10, que será menos t. O sea que ya sé que, este sería lambda 2, ya sé que lambda 3 vale t, lambda 2 vale menos t. Y entonces ahora voy a despejar lambda 1. Pues me voy a la primera ecuación y despejo lambda 1. Pues será lambda 1 más 2 lambda 2, pero lambda 2 es menos t, pues la cambio por menos t. Tiene que ser igual a menos 4 lambda 3, que es t. Y me va a quedar que lambda 1 menos 2t igual a menos 4t. Lambda 1 va a ser igual a menos 4t más 2t. O sea que lambda 1 se me va a quedar en menos 2t. Pues lambda 1 lo pondré aquí igual a menos 2t.
Bien, pues aquí tengo las soluciones. Las soluciones son que lambda 1 vale menos 2t, lambda 2 vale igual a menos t y lambda 3 igual a t. La t puede ser cualquier número real. Por ejemplo, si t vale 1, pues lambda 1 sería igual a menos 2 por 1 son menos 2, lambda 2 sería igual a menos 1 y lambda 3 sería igual a 1, ¿vale? Si t, por ejemplo, si t fuese, por ejemplo, 3, pues entonces lambda 1 sería menos 6, lambda 2 sería menos 3 y lambda 3 sería igual a 3. Fijaros que hemos encontrado combinaciones de U, V y W igualadas a 0, con algún lambda sub i distinto de 0. De hecho, hemos encontrado esta combinación que está aquí sería, ¿recordáis que pusimos lambda 1 por v más lambda 2, no, lambda u por u más lambda 2 por v más lambda 3 por w, y teníamos la necesidad de que algún lambda sub i fuese distinto de 0. Y sí, porque el lambda sub 1 hemos visto que podría ser menos 2, el lambda sub 2 hemos visto que podría ser menos 1, pues aquí ya ponemos menos 1 por v, y el lambda 3 hemos visto que podía ser 1. Y eso daba el vector 0. Esta combinación da, por ejemplo, 0. También vale que lambda sub 1 sea menos 6, o sea, menos 6u menos 3v y más 3w igual a 0. O sea, existen distintas combinaciones en las que algún lambda sub i es distinto de 0. No tienen por qué ser todo distinto de 0, con que haya alguno distinto de 0. Bueno, pues si encontramos alguna combinación que me dé distinto de 0, con algún lambda sub i distinto de 0, esto me garantiza, o sea, esto garantiza que el u, v y w sean linealmente dependientes. O sea, en el momento que encontramos alguna combinación que tenga algún lambda sub i distinto de 0, ya me garantiza que sean dependientes. Otra manera mucho más rápida y mucho más ágil de ver si son linealmente dependientes es colocarlo en forma de matriz. O sea, ponemos los tres vectores, que no me acuerdo cuál era, ¿cuáles eran los vectores? 1, 3, 2, menos 4, 4, 2, así me acuerdo. 1, 3, 2, menos 4, 4, 2. Creo que era 1, 3, 2, menos 4, 4, 2, ¿puede ser? Sí. Entonces, fijaros que aquí he puesto el U, el V y el W. O sea, ponemos los tres vectores, no importa el orden. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es trazar una línea que va en diagonal. Tiene que ir por el primer elemento de la primera fila, por el segundo elemento de la segunda fila y si hubiese más, pues hacia abajo, ¿vale? Y entonces tenemos que hacer 0 por debajo de la línea que he pintado en azul. Hay tres números, pues tenemos que hacer 0 en esos tres números, o sea, en esas tres posiciones. Primero voy a hacer 0 aquí. Hay que hacer 0, a ver, hay que llevar un orden, entonces lo normal sería hacer 0 primero en el 2, luego en este 4 y luego en ese 2. Sería como hacer una L, ¿vale? En ese orden. Entonces, para hacer 0 aquí, lo que voy a hacer es, a la fila 2 le voy a restar dos veces la fila 1. Pues la fila 2 vale 2 menos 4, y la fila 1 multiplicado por menos 2, pues me va a quedar menos 2 menos 6. Aquí me queda 0 y aquí menos 10. 0 menos 10. Y ahora para hacer 0 aquí, pues pongo fila 3 menos 4 veces fila 1. La fila 3 vale 4, 2
y la fila 1 por menos 4, pues me va a quedar menos 4. Sería menos 4 y menos 12. Aquí me queda 0 y aquí me queda menos 10. 0, menos 10. Vuelvo a trazar la diagonal y aún me queda ese elemento por conseguir un 0. O sea, ya sabéis que todo lo que esté por debajo de esa línea, pues tengo que conseguir que sea 0. Pues me va a quedar 1, 3, 0, menos 10. Y para hacer 0 aquí, en ese término, pues voy a usar, lo voy a hacer combinándolo con el de arriba. Bueno, pues a la fila 3, como en las 2 pone menos 10, le voy a restar la fila 2. Y le voy a hacer de cabeza. 0 menos 0, 0, y menos 10 menos menos 10 se queda 0. Bueno, entonces ahora, una vez que tengamos los ceros hechos, lo único que tenéis que hacer ahora, ya tengo los ceros hechos. Entonces, si hay alguna fila con todos sus elementos o términos, como le queréis decir, elementos o términos que sean cero, como ocurre aquí, por ejemplo, esas son todos ceros, os dais cuenta de que la última fila son todos ceros, entonces diremos que los vectores son linealmente dependientes. O sea, en el momento que encontréis que una fila desaparece, pues son todos ceros, es porque son dependientes. Y esto nos lleva a otro concepto importante. Si un conjunto de vectores, voy a poner aquí, nota. Si un conjunto de vectores es linealmente dependiente, es porque uno de ellos, es porque al menos uno de ellos es combinación de los otros. Combinación lineal de los otros. En este caso, el vector que ha desaparecido, fijaros que ha sido el que he puesto en la tercera fila. En la tercera fila he puesto el vector W. Pues podemos afirmar, en este caso, primero que son linealmente dependientes y segundo, podemos afirmar que el vector W es combinación de los otros dos vectores. ¿Vale? Este es un resultado muy, muy, muy importante. Cuando un conjunto de vectores son dependientes, porque alguno de ellos, como mínimo uno, es combinación de los otros. Si el conjunto de vectores no fuese linealmente dependiente, entonces diremos que serían linealmente independientes. Por ejemplo, ¿esos dos vectores son independientes? ¿O son dependientes? Pues mirad, pues si lo hacemos atendiendo a la propia definición, pues sería multiplicar lambda 1 por u más lambda 2 por v, igualarlo al vector 0, que sería lambda 1 por el vector u más lambda 2 por el vector v, y lo igualaríamos al vector 0. Y esto me va a quedar lambda 1, 5 lambda 1 y 2 lambda 2 menos lambda 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Y de aquí sacamos dos ecuaciones. Una con la primera coordenada, que sería lambda 1 más 2 lambda 2 igual a 0. Y la otra, 5 lambda 1 menos lambda 2 igual a 0. Tengo ese sistema y entonces tendría que resolver el sistema y ver si algún lambda i puede ser distinto de 0. Pues vamos a resolverlo.
si yo resolviese este sistema, pues multiplicaría, por ejemplo, aquí abajo por 2. Y tendría la primera ecuación, me quedaría igual. Y la segunda ecuación, pues me va a quedar 10 lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 0. Y aquí me va a quedar 11 lambda 1, el lambda 2 se va igual a 0. Y me sale que lambda 1 va a ser igual a 0 entre 11, que es 0. O sea que lambda 1 tiene que ser 0. Y si lambda 1 vale 0, pues me voy a la primera ecuación que dice 0 más, o sea, me cogería la primera ecuación que es 0 más 2 lambda 2 tiene que ser igual a 0. O sea que 2 lambda 2 tiene que ser 0. Luego lambda 2 tiene que ser 0 entre 2, que es 0. Fijaros que hemos puesto esta combinación igualada a 0 y hemos obtenido que lambda 1 tiene que ser igual a lambda 2 y tienen que ser los dos ceros, ¿vale? Entonces, como tienen que ser ceros, entonces ya no son como lambda 1 y lambda 2, como lambda 1 y lambda 2 son los dos ceros, entonces no son dependientes. Por tanto, son independientes. ¿Vale? Si la única posibilidad para que sea cero es que los lambdas sean ceros, pues ya sabéis que son independientes. Esto nos lleva también al concepto de combinación lineal, cuando un conjunto de vectores son dependientes porque alguno de ellos es combinación de los otros. Entonces, una combinación lineal, por ejemplo, si me dice, dado estos dos vectores, escribe una combinación lineal de U y V. Pues sería, por ejemplo, multiplicar por un número el que queráis, el U, y multiplicar por otro número el que queráis, el V. Y lo que obtengáis será una posible combinación. En este caso sería 3, 12 y 15, 35. Que serían, pues 3 más 15 son 18 y 12 y 35 son 47. Bueno, pues esto sería una combinación. Hay muchas más, infinitas. Claro, si vamos cambiando este número y este número, pues vamos obteniendo infinitas combinaciones, ¿vale? Otra pregunta que nos pueden hacer es, ¿podemos conseguir que el vector U igual a 6, 1 sea combinación de los vectores, por ejemplo, V1, que sería el 1, 1, y V2, que es 4 menos 1? O sea, ¿es posible conseguir esto? ¿Es posible que si yo que yo pueda multiplicar lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector y obtenga el vector U? ¿Esto es posible? O sea, ¿es posible conseguir esto? Bueno, pues vamos primero a multiplicar. Aquí me va a quedar lambda 1, y aquí me va a quedar 4 lambda 2 menos lambda 2. Y eso tiene que ser igual a 6, 1. Bien, pues lambda 1 más 4 lambda 2 tiene que ser igual a 6 y lambda 1 menos lambda 2 tiene que ser igual a 1. Ya simplemente resolver el sistema y ver si se puede conseguir el lambda 1 y lambda 2. En este caso voy a multiplicar aquí abajo por menos 1 y me va a quedar, arriba me va a quedar igual y abajo me va a quedar menos lambda 1 más lambda 2 igual a menos 1. El lambda 1 se va, aquí tengo 5 lambda 2 igual a 5, o sea que lambda 2 va a ser 5 entre 5, que es 1. Bueno, pues lambda 2 podría ser el 1, o sea, tendría que ser 1. Y si lambda 2 vale 1, pues me voy, por ejemplo, a esta ecuación
y tengo que lambda 1 menos lambda 2, que vale 1, tiene que ser igual a 1. Y eso quiere decir que lambda 1 debe ser un 2. Pues sí, si yo multiplico, o sea, si multiplico por 2 el primer vector y por 1 el segundo vector, que era 4 menos 1, me daría el vector que me pide. O sea que el vector u es 2 veces el vector v1 más una vez el vector v2. O sea que u es combinación lineal de v1 y v2. Bien, esto nos llevaría, por ejemplo, al concepto de subespacio vectorial. Recordad que un subespacio vectorial no es otra cosa que, fijaros, digamos el prefijo que va adelante, espacio vectorial, es como un espacio vectorial en pequeño. O sea, la idea de un subespacio vectorial, si yo tengo, por ejemplo, si esto fuese un espacio vectorial, pues un subespacio vectorial es como un trozo de ese espacio, ¿vale? Sería como un trozo de ese espacio, que podría ser todo también, podría ser todo, pero que sigue siendo espacio vectorial, o sea, sigue cumpliendo todas las propiedades de un espacio vectorial. Entonces, un subespacio vectorial es un subconjunto del conjunto grande. Ya os digo, podría ser incluso el conjunto entero, sería un subconjunto del conjunto grande que sigue heredando la condición de espacio vectorial. O sea, si yo miro ese conjunto pequeño, lo examino de forma aislada, sigue cumpliendo todas las propiedades de un espacio vectorial. Sería como un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial, ¿vale? Sería un poco eso. Bien, entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo caracterizamos o cómo podemos definir un subespacio vectorial? ¿Cómo sé yo? Porque no todo subconjunto de un espacio vectorial va a ser un espacio vectorial. No ocurre eso. Lo primero que tiene que pasar es que el subconjunto o el conjunto del espacio vectorial tiene que ser no vacío. O sea, eso sería el primer requisito, que sea no vacío. ¿Vale? Y lo segundo es que, bueno, porque primero que sea un subconjunto de V, pero no vacío, no vacío. Y que con las propiedades del espacio vectorial siga teniendo estructura de espacio vectorial. Pero como norma general, claro, uno no va a comprobar que es no vacío y que cumple las 8 propiedades, las 4 con la suma y las 4 con la multiplicación. Tardaríamos mucho, se puede hacer así sin ningún problema, pero se va a tardar mucho. Entonces, como norma general, para comprobar si un conjunto W es un subespacio vectorial de un espacio vectorial V, será suficiente comprobar las siguientes propiedades. La primera propiedad, y con esta lo que estamos viendo es que tiene elementos, o sea que es no vacío, tenemos que comprobar que el elemento neutro para la suma está en el conjunto W. O sea que el conjunto W pues tendrá muchos elementos, pero el 0 tiene que estar. O sea, ese tiene que estar seguro. O sea, el que sea el neutro, por ejemplo, si estuviésemos hablando un subconjunto de R2, tendría que estar el 0, 0. Si fuese un subconjunto de R3, tendría que estar el 0, 0, 0. ¿Vale? O sea que el vector 0 tiene que estar. Esa es la primera condición. Segunda condición, que si yo cojo dos elementos de ese subconjunto y los sumo, el resultado de la suma también tiene que estar. ¿Vale? Y si la tercera condición es que si yo cojo un número, o sea, lo que era un número del cuerpo asociado al espacio vectorial, normalmente el cuerpo asociado suele ser R, por eso se le suele decir número, o escalar. Si yo cojo un escalar
y lo multiplico por un elemento de su conjunto, la multiplicación también tiene que estar dentro de ese subconjunto. Por ejemplo, mirad aquí he definido un subconjunto. Tenemos un subconjunto de R2, ¿vale? Pero que cumplen, estos dos puntos significan que cumplen o que verifican tal que la X sea 0, o sea, la primera coordenada tiene que ser 0. Entonces vamos a comprobar las tres condiciones. Primera condición. Tengo que ver si, como son de R2, el elemento neutro para la suma en R2 sería el 0, 0. El vector 0, 0 pertenece a W. Pues yo diría que sí, porque para que pertenezca a W tiene que cumplir esa condición. Fijaros que el vector 0, 0 tiene como primera coordenada, la primera coordenada es 0, o sea, el 0, 0 tiene la primera coordenada igual a 0, o sea que la X vale 0, o sea que el 0, 0 pertenece a W. Segunda propiedad, vamos a suponer que sean U y V dos elementos que están en ese conjunto S. Eso quiere decir que el U pues será, la primera coordenada será 0 y la segunda no la sé, la que sea, me da igual. Y el V pues tendrá la primera coordenada 0 y la segunda coordenada pues la que sea. Y entonces los voy a sumar. Voy a sumar el U y el V. Si yo sumo el U y el V, pues tengo que sumar 0A con el 0B. Y si yo sumo 0A con el 0B, me va a quedar 0 y aquí me va a quedar A más B. Y entonces, os tenéis que fijar en si la primera coordenada, en esta condición, ¿la primera coordenada vale 0? ¿Ha salido aquí un 0? Sí. Pues U más V está en el subconjunto. Y la tercera propiedad que tenéis que comprobar es que si yo cojo un escalar, por ejemplo, el cuerpo normalmente va a ser el conjunto de números reales. Y un vector que esté en el subconjunto, entonces tenéis que ver qué le pasa a lambda por U. Bueno, pues si el U pertenece al W, es porque el U sería, por ejemplo, de la forma 0A. Si yo multiplico lambda por U, pues me va a quedar lambda por 0A, que es lambda por 0, 0, y lambda por A, lambda A. Y eso, pongo aquí un interrogante, ¿pertenece a W? Pues sí, porque fijaros que la primera coordenada sigue siendo 0. Siempre que tenga la primera coordenada 0, pertenecerá a W. O sea que lambda por U pertenece a W. Entonces, como W cumple las tres condiciones, diremos que V es un subespacio de, en este caso, de R2.